Yo creo que algo que resumiría mi vida es que yo tengo como una apología a la velocidad. Soy Mark Vargas Kalesnikov, tengo 33 años, nací en la Unión Soviética, en Bakú. Vivo en Colombia hace un buen tiempo y soy cantante. Mi moto, pues, originalmente, digamos que viene de una idea que siempre tuve de tener una moto como estilo chopper. Mi moto es una Yamaha Virago, modelo 87, y está modificada como a un Jab Chopper. A mí siempre me ha gustado el chopper, pero cuando uno piensa en choppers piensa como en Harley, y realmente yo no voy muy con el espíritu de Harley. Mi moto pues tiene como varias cosas que me gustan mucho. El motor es en B, tiene cambio suicida, cambios el clutch y los cambios son a la mano. Tiene un tanque falso, este es el tanque original de la moto, y el tanque en realidad funciona como una cubierta para el tanque de gasolina, que es el chasis de la moto. Le hice un TV set, un timón como en forma de T, muy pequeño. Entonces esta moto cabe entre dos buses, y están dos buses parqueados tocando espejo a espejo, la moto cabe. Es muy limpio como el setup, solo tiene el acelerador y el freno en la mano derecha, en la mano izquierda no hay nada. Tiene un filtro de aire que sí es de Harley, tiene un carburador de XT500 que me parece increíble. Tiene cardan, entonces rompe un poco con varios de los estilos, pero básicamente pues esa es un poco la gracia de las motos chopper, como hacer un Frankenstein, que es un revuelto de partes. Bogotá, digamos que para mí solo hay dos opciones de movilidad, y es o andar en moto o andar en bicicleta, porque pues el tráfico es un desastre. Digamos que la bici es una forma para mí de cuidarme, ¿no? Como de hacer ejercicio, de salud. La moto es una cosa, es como un ejercicio de salud emocional, al igual que la bici, como no estresarme en el tráfico. Y básicamente todo en mi vida anda sobre ruedas. Normalmente pues yo trabajo en mercadeo, trabajo pues en una cosa que es muy aburrida, que yo creo que nadie se imaginaría que trabajo en eso. Trabajo pues en un fondo de desarrollo de proyectos, y pues digamos que es un trabajo de corbata y súper formal. Entonces pues digamos que es gracioso a veces llegar a la oficina en una moto así, en una moto como en las que yo ando, porque la gente pues cree que está llegando un ñero a la oficina. Esta moto, ¿cómo llegó a mí? Es una historia un poco larga. Desde que empecé, digamos, con el rollo de las motos hace unos, no sé, 15, 17 años, cuando era niño siempre estaba como en lo posible, como subiéndome en bicicletas, en motos. En el barrio teníamos
motos y pues bueno. Cuando ya era adulto y ya estaba como muy mentalizado en tener motos y pues ya tenía moto, yo me imaginaba a mí mismo en una moto chopper. Yo recuerdo una imagen muy clara que vi en internet, pues como por allá en el 2003, bueno, el 2004 tal vez, de un tipo haciendo, era de un parche que se llamaba los Cycle Zombies. Entonces el estilo de ellos era arrastrar una mano en las curvas. Entonces yo me imaginaba a mí mismo andando en una moto súper bajita en la que yo pudiera arrastrar los nudillos en las curvas. Y yo quería una Virago, me parecía la ley las Virago, pero eran muy caras. En esa época pues, en Colombia una Virago valía como 20 millones y eso estaba muy lejos de mi presupuesto. Ahí durante unos años yo peleé como, pues, como tratando de conseguir el dinero para comprar una moto y me compré una Vulcan. Pero pues la Vulcan es nada que ver, es bicilíndrica, pero pues digamos que no tenía la geometría que yo quería. Pero yo intenté, yo le puse ape hangers, le puse timones altos, bajitos, me estrellé, le partí el chasis, hice mil cosas. Y entonces ese fue como el primer intento frustrado de tener esa moto chopper. Y el año pasado, antes de la pandemia, yo dije, listo, ya estoy en un momento de mi vida donde tengo, digamos que al menos el dinero, tengo algo de tiempo y mis conocimientos ya, y la decisión, digamos que eso era lo más importante. Y un amigo había estado vendiendo hoy una Virago, que estaba como perdida y refundida, nadie la quería. Y pues yo siempre, la gente que me conoce saben que yo no sobrevaloro las motos. Yo las veo como aparatos y las cosas viejas pues para mí deberían tener un valor bajo y entonces esa fue la negociación entre él y yo. Se la compro pero véndamela a este precio. Y él, no, yo tengo que recuperar plata. A finales del 2019 me dijo, oiga, no, sabe que él la iba a armar. Entonces en un momento cuando se dio cuenta que no iba a pasar nada, como casi todas las motos viejas, me dijo, vea, se la doy en tanta plata. Y yo, listo, de una. Entonces me la traje para la casa y empecé a hacer como un proyecto y ahí, como siempre, el proyecto se salió de proporción. Entonces yo ya quería un motor nuevo, entonces apareció una moto que estaba en Estados Unidos y en resumidas cuentas y después de muchas vueltas había 3 Viragos acá en la casa. Y entonces esas 3 Viragos eventualmente se convirtieron en esta y así llegó esta Virago a mí. ¿Qué es lo que más me gusta de mi moto? Yo la tengo muy clara. Lo que más me gusta de la Virago es la posición, que me parece una moto muy malandra. O sea, la forma en que uno maneja es muy bajita, entonces uno apenas si le llega a los vidrios de los carros. Y es una moto que para mí es como una moto de gamín y para gaminear. No me gusta, a ver, la moto, hay gente que me dice, hey, pero no es chopper porque no es rígida. La moto prácticamente rígida, tiene muy poca suspensión. No me gusta lo rígida que es, no me gusta que lo embarra uno. Y también hay momentos en los que reconozco que es una moto muy peligrosa, porque hay muchos momentos en los que uno tiene que sostener el timón, pero para meter el cambio hay que quitar la mano, entonces básicamente uno se sostiene del acelerador y pues esa es una combinación muy estúpida. The Yamaha Virago gives you a V-twin engine, monoshock suspension, shaft drive, and the satisfaction of knowing that while the others are off following the crowd, you're not. ¿Cómo llegué a la música? Cuando estaba en el colegio había un festival que se llamaba Anglo Suena Bien y se hacía como una vez al año, entonces era la oportunidad de hacer una banda. Durante como 2 o 3 años yo traté de hacer bandas, pero era muy incapaz, no tenía las habilidades musicales para hacerlo. Y es curioso porque vengo, digamos, de una casa donde hay músicos. Mi mamá es pianista y yo me sentía muy incapaz. Yo quería tocar instrumentos y no. Decidimos una vez hacer una banda de punk. Entonces hicimos como 3 covers, hicimos unos covers de Escorbuto. Yo tenía por ahí unos 14 años y me acuerdo que hicimos una banda de punk y yo decidí tocar el bajo.
y desafortunadamente yo era muy malo para tocar el bajo. Pero yo cantaba y podía cantar en otros idiomas y me salía bien. Eventualmente esas bandas, hice varias bandas de esas y a los 15 años hicimos una banda que iba a ser una banda de hardcore, iba a ser una banda de punk y de hardcore. Entonces teníamos una canción que se llamaba Sálvame, que la había escrito el hermano mayor del que era el baterista de esa banda. Esa primera banda resultó siendo una banda de post-punk, indie, más o menos reconocida. Aquí en Colombia tuvimos muchos eventos, festivales, giras, y tuvimos algo de reconocimiento. Esa banda originalmente iba a ser una banda de punk y recuerdo que esa canción Sálvame la cambié yo a Save Me porque ellos me dijeron: hey, venga, usted habla en inglés, ¿por qué no la pasa en inglés? A ver cómo suena, porque es una banda de punk más chévere en inglés. Y así arranqué. Ese primer ensayo yo me di cuenta que iba a hacer, y pues ya llevo en este momento 18 años cantando. De ahí he hecho pues muchos proyectos musicales. Hoy en día tengo 4 o 5 proyectos musicales. Así como los proyectos más grandes o los más meritorios son como las 2 bandas. Esa banda que se llama The Old Man Stereo, que fue una banda muy reconocida, incluso la música pues está ahí en línea y todo, en una época en la que no era, pues eso no era muy reconocido. Y actualmente tengo una banda que se llama The Cowboys from Hell, que es relativamente conocida en el ámbito del psychobilly, pues es una de las bandas así como pioneras acá en Colombia. Ya llevamos como 11 años tocando, hemos tocado en otros países, hemos hecho giras, hemos salido en revistas, en cosas de televisión. Y esa banda me gusta mucho. Esa banda resume muchas cosas que son mías. Digamos que el nombre, el estilo, la velocidad, como el desenfreno. Los temas de los que hablamos son muchas veces de ladrones de banco que huyen en carros, que huyen en motos. Hablamos de motos en las canciones. Y The Cowboys from Hell es un poco el resumen de, digamos que esa apología a la velocidad que yo siempre le he hecho a la vida. En las motos, en las bicicletas, en patineta, cuando era niño en patineta. Entonces creo que esa es la historia de cómo llegué a la música. Esos son algunos de los proyectos en los que he estado y cómo la música resume muchas cosas que soy yo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? En la música creo que hay muchas cosas. Para mí, yo creo que yo tengo como esa pesadilla, como yo canto tan duro, como con tanta energía, yo me daño mucho la voz. Y pues todo el tiempo estoy yendo como, pues no todo el tiempo, pero seguido voy al médico para saber cómo están mis cuerdas vocales y eso. Y uno de mis miedos más grandes es quedarme sin voz. Entonces, y me ha pasado muchas veces en giras largas, llego y ya no tengo voz. ¿Qué piensa mi familia sobre lo que hago? Creo que les gusta mucho. Mi mamá es pianista, entonces mi mamá desde que yo era pequeño quería que yo hiciera música. Mi mamá curiosamente quisiera que yo hiciera música moderna. Digamos que ella siempre me dice: pero ¿por qué no haces algo como moderno? O sea, como que yo creo que ella se imagina como algo más pop o algo más popular, más como de que pueda sonar en MTV o algo así. Pero a mi mamá le encanta. Mi papá está muy orgulloso de lo que hago. Siempre me cuentan que le cuenta a todo el mundo, y cuando vamos a, no sé, cuando hay conciertos y eso les muestra, usa las camisas de mi banda. Y creo que en general a la gente le parece muy cool. A mí me alegra mucho que a la gente le parezca chévere. Yo realmente hago la música es por la gente. Ese es uno incluso de como de las frases de mi banda, como que esto en realidad lo hacemos es para la gente. O sea, la gente el día que a la gente no le guste o el día que lo hagamos como por hacer plata, deja de tener gracia. Pero sí, soy muy afortunado de que a mi familia, o sea, a mi papá y a mi mamá, que es básicamente mi familia, y pues las extensiones que hay ahí, les gusta mucho y les parece tremendo. Y pues me parece una putería que sea así. Que si seguiré haciendo música toda mi vida. Estoy
100% seguro de que sí. Musicalmente tengo 4 proyectos andando. Seguir haciendo motos, que a mí me encanta tener motos, entonces siempre quiero una moto en curso. Y nada, carros, motos, siempre buscando no matarme mientras me divierto. Ese es uno de mis proyectos, no morir en el intento.